Bendiciones para todos los televidentes, radioyentes e internautas. Después de haber tenido un día hermoso ayer, el santo sábado, de habernos deleitado con nuestro Dios en adoración, estamos aquí ya en este día domingo para compartir con ustedes la lección de la escuela sabática. Otra lección, la número 10. Hoy está conmigo aquí, otra vez mis hermanos, Tony García, Carmelo Ramírez, listos para ayudarme. Y le doy la bienvenida, hermano Tony, bienvenido. Gracias, pastor, hermano Carmelo, buen día, y a todos nuestros hermanos que amablemente nos escuchan y están siguiendo esta programación. Que el Señor les bendiga, y los invito nuevamente, como siempre, a escudriñar la palabra, que tenemos el tiempo en nuestros hogares, hermanos. Hermano. Muchas gracias, pastor, por esta invitación nuevamente, y pues estoy agradecido con el Señor por permitirme estar aquí con estos varones, ¿verdad? En el estudio de esta palabra, que es muy importante, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, que podamos aprovecharla. Y también un saludo para nuestros radioescuchas, nuestros televidentes que están a las distancias. El Señor nos pueda bendecir en este día a todos. Amén. Agradezco a mis hermanos que han madrugado este día para estar aquí conmigo, compartiendo para ustedes la lección. Han manejado casi 2 horas, bueno, son 2 horas, el hermano Carmelo ha manejado más de 2 horas, creo, para estar acá, y pues agradezco a Dios de que ellos siempre están dispuestos. Amén. Para pues participar aquí en estas horas que a veces a otros hermanos les es bien difícil, pero gracias a Dios ellos pueden hacerlo. Hermanos, no podemos seguir adelante sin orar, así que voy a pedir a mi hermano Tony que haga la oración, por favor. Sí, amén. Gracias te damos, Padre de amor y eterna misericordia, Amén, por esta oportunidad que nos das, Padre, de venir ante tu presencia suplicando la dirección de tu Santo Espíritu, sí, en la participación de la escuela sabática. Sé con cada oyente, Padre, bendícelos, y que esta lección pueda ser esa gota de combustible espiritual para que se reanimen, todos nos reanimemos y caminemos en tus caminos. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. 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 El título de la lección para esta semana es Jesús habla de su reino. Vamos a mirar esta semana en qué consiste el reino de Cristo. Según el versículo de memoria, ¿cómo vendría ese reino, hermano Carmelo? Bueno, para eso vamos a leer en la palabra del Señor en Lucas 17, versículo 20 y 21. Que es lo que nos dice Lucas 17, 20 y 21. Dice de esta manera: y preguntándole los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, respondió y les dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros. Aquí, ¿verdad?, estamos viendo realmente un diálogo entre los fariseos y los discípulos de Juan con Jesús, ¿verdad? Sobre el punto principal siempre, y como nosotros también lo hacemos muy seguido, ¿verdad? ¿Cuándo vendrá el reino de Dios? ¿Cuándo vendrá? Pero muchas veces nosotros malinterpretamos estas palabras, ¿verdad? Porque como dijo Jesús, el reino de Dios está entre vosotros. Así es que cada uno de nosotros, ¿verdad?, cuando recibe al Señor Jesús, el reino ya empezó en el corazón de cada uno. Interesante, hermano Tony, cuando estos fariseos hacen esta pregunta, ¿usted cree que estos están preguntando de una manera sincera? ¿O cree usted que realmente están burlándose de Cristo? Bueno, vamos a leer lo que dice aquí en el Deseo de todas las gentes, la página 467. Y esto va a ayudar a contestarnos. Dice: el reino de Dios principia en el corazón. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo. Cuando se hace la pregunta que usted hizo, si era por discutir o por qué hacían esa pregunta o por qué se hacía esta pregunta, primero, por lo que se esperaba que fuera el Mesías. Ellos querían que el Mesías fuera un rey que gobernara, que los libertara de los romanos. Pero también tenían celos de Cristo Jesús.
los fariseos. Y en esta pregunta, ellos como esperaban que fuera un reino común, el Señor, en lo que acaba de leer el hermano Carmelo, ahí menciona que ese reino no iba a ser un reino visible que se podía decir está aquí o está allí, para que fueran, porque comenzaba en el corazón. En otras palabras, el que quiere entrar en este reino va a entrar en un reino de amor, porque comienza en el corazón amando a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el comienzo del reino, por eso comienza en el corazón, y no es palpable, no es visible para decir está aquí, está allí, como lo acabamos de leer. No busquéis aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su comienzo, porque esto es en el corazón, y todos los que entremos en este reino del Señor van a ser en nuestro corazón. El que es corajudo, ese carácter tiene que cambiar. El que es celoso con su esposa o tiene ese carácter celoso, también tiene que cambiar, porque de lo contrario no vamos a entrar en el reino de Dios. Nosotros miramos a los fariseos haciendo la pregunta que cuándo llegaría ese reino. Bueno, creo definitivamente que su pregunta es a manera de burla, porque ellos ya habían llegado a la conclusión de que Jesús no era el Mesías. Y si usted ya sabe que cierta persona no es el Mesías y le pregunta ¿y cuándo va a llegar ese reino del que hablas?, pues su pregunta realmente es con un fin de hasta burlarse por sus aseveraciones. Sin embargo, Cristo deja de una vez claro, ¿verdad?, que su reino no es algo que está aquí o está allá, es decir, no está limitado geográficamente a un lugar. No estén pensando de que puede estar aquí en Israel o puede estar en otro lugar. Es que mi reino, dice el Señor, del que yo estoy hablando, no tiene límites. Está en el corazón de los que me reciben como su rey. Está en el corazón de todos aquellos que me hayan aceptado. Amén. Y en ese sentido, hermanos, debemos estar muy contentos, porque gracias a Él ya estamos en su reino. Amén. Ya nosotros le hemos recibido, ya nosotros, hermanos, le hemos aceptado, y eso, por lo tanto, nos da esa grande bendición de comenzar a disfrutar de su reino, porque su reino no es terrenal, su reino es espiritual. Cuando hablamos del reino, nosotros lo vamos a ver esta semana, que estamos hablando de dos fases: el reino de la gracia y el reino de la gloria. Y nosotros, pues por su gracia, valga la redundancia, hemos entrado en el reino de la gracia. La gracia de Cristo nos ha alcanzado, la gracia de Cristo nos ha salvado, la gracia de Cristo nos ha redimido, la gracia de Cristo nos ha perdonado. El reino de la gracia, ya nosotros estamos en él y lo estamos disfrutando. Oh, como decía mi hermano Carmelo, estos fariseos tenían una idea de que si Jesús decía que era el Mesías, o sea, el Salvador de la nación, entonces tenía que haber llegado con pompa, tenía que haber llegado con ejércitos, tenía entonces que estar preparado para vencer a los romanos, someterlos y a cualquier otra nación que quisiera subyugar a Israel. Jesús se los aclara de una vez y le dice no, no es así. Más bien, como vamos a mirar a continuación, en el reino de Jesús, el Salvador, el Mesías, sufre por parte de aquellos a quienes ha venido a salvar. En el reino de Jesús, el rey muere y va a morir a manos precisamente de esos que le están haciendo la pregunta. Es más, nosotros miramos a lo largo de su ministerio que de parte de esos que le están haciendo la pregunta, el rey tiene una tremenda oposición. Y Marcos nos dice
muy temprano en el capítulo 2, que Jesús aprovechó una ocasión para decirles anticipadamente de qué le iba a pasar a él como el Mesías, como el rey de ese reino, que él había venido a decir aquí: arrepiéntanse porque ya llegó. Miren, hermanos, ya prácticamente iban como 4 años de que Juan el Bautista había dicho: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se acerca. Y ahora vienen y oyen a Cristo decir: el reino de los cielos se ha acercado. Este tema del reino de los cielos era recurrente en la temática de Juan, en la temática de Jesús, y por esas razones que los discípulos tienen una confusión de lo que es el reino. Bueno, también los fariseos, todo el mundo tiene una confusión de lo que es el reino, están confundidos en qué consiste el reino. Entonces el Señor, vamos a mirar en este momento, que les da unos indicios de lo que Él le va a pasar como rey en ese reino que ha venido a establecer. ¿Qué preguntas, hermano Carmelo, le hicieron los discípulos de Juan a Jesús? ¿Cómo trataron los escribas y fariseos de menospreciarlo a los ojos del pueblo en aquella pregunta? Bueno, vamos a la escritura a ver qué nos dice Marcos 2, capítulo 2 y versículo 18. Dice 2:18, dice: y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Qué preguntas, ¿verdad? Unas preguntas que realmente yo no entendería si estos, ¿verdad? Podemos ver aquí que tanto los fariseos como los discípulos de Juan eran dos grupos muy diferentes, porque los discípulos de Juan, ellos creían en el reino, aunque mal interpretado, ¿verdad?, como ellos lo esperaban, pero ellos sinceramente creían en que Juan había sido un profeta y que había sido un discípulo, un enviado de Dios. Pero aquí los fariseos ni a Juan, mucho menos a Jesús, estaban aceptando. Pero fíjense lo que son las cosas, hermanos. Cómo, ¿verdad?, cuando hay enemigos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me estaba recordando en una ocasión donde los fariseos y los saduceos, ellos no se llevaban, porque los fariseos tenían una doctrina, creían en la resurrección, y los saduceos no creían. Pero tocante a perseguir a Jesús, ahí se juntaron los dos grupos. Igualmente aquí, aunque como dije antes, ¿verdad?, los discípulos de Juan, ellos sí creían que Juan que era un profeta y que había sido enviado de Dios. Pero los fariseos, ¿verdad?, cómo los envolvieron para hacerle esta pregunta a Jesús, una pregunta que pues no tenía ningún sentido. Pero aquí podemos ver, ¿verdad?, que son los primeros indicios, aunque ya el Señor Jesús, Él ya sabía todo, como Él sabe todo, ¿verdad? Los primeros indicios de esta gente, ¿verdad?, de perseguirlo, del sufrimiento, que aún muchas veces los discípulos al no discernir, ¿verdad?, el reino de Cristo, también ellos le causaban ese sufrimiento al Señor Jesús. Así es que nosotros también, hermanos, muchas veces creemos, ¿verdad?, que estamos haciendo una cosa bien, y a alguien nos llama la atención o alguien nos dice: mira, esto que estás haciendo pues está mal, y nosotros nos aferramos y decimos que no, y verdad, y con nuestras acciones o nuestros pensamientos estamos hiriendo al Señor Jesús también, lo estamos haciendo sufrir. Así es que estos fariseos y estos discípulos pues no estaban más que causándole dolor porque no entendían este reino. Así es que nosotros aquí podemos ver que esta pregunta, ¿verdad?, tiene una respuesta, y después vamos a ver Jesús qué fue lo que les dijo. Hermano Tony. Sí, también lo que se puede percibir aquí es que los fariseos ayunaban, pero era un ayuno de presunción, para que supiera la gente que ellos ayunaban. Los de Juan ayunaban tal vez sinceramente, porque Juan era guiado por el Espíritu Santo. Amén. Y sus discípulos eran guiados también siguiendo el ejemplo de Juan, eran más sinceros. Pero en sí, aquí vemos que
los discípulos del Señor no ayunaban porque el Señor estaba con ellos, pero juzgaban los fariseos juzgaban al Señor y decían que era un hombre comilón y bebedor, era un hombre glotón, en otras palabras. Y ya había esa disensión, y de acuerdo a lo que dice allí, un primer indicio del sufrimiento del Salvador es que venían esas disensiones, estaban apercibiendo discordias, y que es lo que más hace sufrir a un líder, que en su propio grupo no hay armonía. Exactamente. Bueno, así nosotros miramos que el tema del ayuno es aquí utilizado para buscar una disensión entre los discípulos de Juan y los discípulos de Jesús. Sin duda, cuando los discípulos escucharon aquel cuestionamiento, era para entonces dudar de su maestro. Porque Juan, sus discípulos, siguen la regla que Juan les ha enseñado en cuanto al ayuno, pero este Jesús más bien come con los pecadores, come con los publicanos, se reúne con ellos. Esa cuestión, esa pregunta, es para meter una duda entre los primeros súbditos del reino que Jesús ya tiene. Aquí nosotros miramos, hermanos, que el liderazgo de la iglesia pues está buscando ver cómo estropea el reino. Está buscando ver cómo a los súbditos del reino que ya tiene Jesús se los pone en su contra. Miren qué tremendo cómo estos obran. Esto es algo que me hace pensar en cómo las cosas buenas Satanás las utiliza para causar división. Nosotros en la Iglesia Advenimiento decidimos que se hiciera un ayuno por mes. Y una cosa que pues es bueno hacer, qué peligroso sería que fuera eso una causa de división entre los hermanos. Porque tal vez el hermano Carmelo no ayuna y el hermano Tony sí ayuna, yo venga entonces y comience a juzgar y decir, el hermano Carmelo, él no está bien porque lo convocamos al ayuno y él nunca ayuna. Y el hermano Tony sí. A veces se da en las iglesias eso. Se hace del ayuno una causa de juzgamiento, de división. Yo por eso le digo a los hermanos, se designa un día para ayunar, pero eso es voluntario. Cada uno lo hace según su necesidad y nadie debe de estar cuestionando a otro si no lo hace, ni decir que es menos espiritual por eso. Es muy peligroso que caigamos en una actitud farisaica cada vez que llega un día de ayuno, en estar juzgando a los hermanos porque no ayunan o porque poquitos se quedan, o en estar haciendo creer que los otros son menos espirituales porque no ayunan. Mucho cuidado, no caigamos nosotros también en la actitud farisaica. Aquí vemos el tema del ayuno, ocupándolo los fariseos para cuestionar el reino, para estropear el reino, para poner a los súbditos del reino en contra del rey que es Jesús. Ah, qué tremendo. Bueno, ¿qué dice el don profético allí en la lección? Sí, el deseo de todas las gentes, en la página 241, el comentario dice así: los fariseos buscaron luego a los discípulos de Juan el Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. Esos fariseos no habían aceptado la misión del Bautista. Habían señalado con escarnio su vida abstemia, sus costumbres sencillas, sus ropas burdas, y le habían declarado fanático. Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, comiendo y bebiendo en sus mesas, le acusaban de glotón y bebedor. Los mismos que hacían esas acusaciones eran culpables. Así como Satanás representa falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, la conducta de los mensajeros de Dios fue falseada por esos hombres perversos. O sea que aquí dice que los fariseos buscaron luego a los discípulos de Juan el Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. Tremendo. Detrás de todo esto, de este ayuno, estaba Satanás actuando. Y con lo que acaba de mencionar el pastor, si uno ayuna, es fanático. Y si no ayuna, es una persona que no le interesan las cosas de Dios.
porque no obedece. En otras palabras, de todas maneras, no quedan satisfechos con ninguna de las dos posiciones. Viene Juan el Bautista y no comía ni bebía y decían, tiene este demonio, no come ni bebe. Y viene Cristo Jesús que comía y bebía y dicen, este es un hombre comelón y bebedor. No se le satisfacía de ninguna manera, pero todos tenemos que entenderlo, que detrás de todo esto está el enemigo. Y para nosotros, que debemos de ser ya maduros en las cosas de Dios, debemos de entender de quién viene todo aquello. En otras palabras, los chismes, todo lo que levante incomodidad, o sea, para desbaratar aquella obra del Señor que está levantando, viene de Satanás, y debemos de tener mucho cuidado, hermanos. Pero hermano Carmelo, Juan el Bautista y sus discípulos, pues en alguna manera estaban sus corazones preparados para recibir a Jesús como su Salvador. Podríamos decir que eran los primeros súbditos ya que el Espíritu Santo estaba alistando allí para ser parte del reino de Cristo. Pero ¿qué le parece a usted el hecho de que los fariseos, por la manera de vestir de ellos, que era sencilla, por su vida abstemia, que también, ¿verdad?, se dedicaban al ayuno, ¿qué le parece a usted el hecho de que los fariseos los llamaran fanáticos? Hoy en día también podrían a nosotros llamarnos fanáticos. Claro, pastor, precisamente en eso que usted está diciendo esta semana me pasó, ¿verdad? Entré a una tienda, a un supermercado, y ya otras veces lo había hecho, ¿verdad? En otros, uno trae sus vegetales, trae su comida, ¿verdad? De soya, ¿verdad? De comida sana. Y esta semana, al llegar yo a la caja, el muchacho se dio cuenta de lo que llevaba. Y ya cuando ya estaba yo por pagar, me dice, es raro, yo nunca veo que alguien traiga esos productos que usted trae. Le digo, bueno, es que yo trato de cuidar mi salud. Y aparte, y ya se me quedó viendo nomás, porque sí, se les hace raro, un bicho raro a uno, ¿verdad? Y en otra ocasión también, ¿verdad?, visitando una familia, tocante, mi esposa y yo llegamos, tocamos la puerta y ya pasamos, y siempre, ¿verdad?, platica uno de cosas, no entra uno en la palabra de Dios, pero sí platica uno de salud, platica uno de familia, y en esa ocasión esta señora habló algo de su salud, que ese día no había amanecido bien porque era una persona diabética y que tenía esto. Ya a mi esposa le digo, yo también soy diabética, pero dice, pero usted se ve que está delgadita, pero se ve que usted trae mucha energía, y yo amanezco sin energía. Y entonces estábamos hablando precisamente de salud y todo eso, de que ya habíamos dejado en un tiempo ciertas comidas. Entonces no sé en qué momento llegó una pareja allí y empezó a decirnos que el reino de los cielos no era comida ni bebida, y que esto y que el otro. Y yo le dije, sí, no es comida ni bebida, pero tu salud sí depende de tu comida y de tu bebida, ¿verdad? Entonces ahí luego veo yo aquí en esto cómo los fariseos buscan la manera de cómo, ¿verdad?, entrampar a Jesús, de cómo hacerle la vida imposible, y eso es sufrir para el Salvador, porque es el creador de todos, tanto de ellos como de nosotros. Entonces aquí podemos ver, ¿verdad?, que cómo los fariseos veían cosas raras en Juan, ¿verdad?, y esas mismas cosas raras las hacen para un lado para precisamente entrampar a los discípulos y poder echarlos en contra de Jesús. Y así es hoy en día también, hermanos. Muchas veces la gente busca excusas, busca otras cosas, como les dije en esa ocasión cuando llegó esa pareja, empezó a atacarnos, ¿verdad?, de esa manera, cuando nosotros estábamos hablando de salud nomás sobre la señora. Entonces, pues aquí estamos en estos tiempos también, nosotros, cuando hablamos de salud, mucha gente, es más, esa misma pareja dijo, no, Jehová nos los va a quitar cuando estamos ya en el reino, ya Él nos va a quitar la carne y nos va a quitar todas esas cosas. Pero hermanos, si ahorita no lo hacemos, mucho menos, ¿verdad?, que nos diera esa oportunidad de estar allá, seguiríamos en la misma. Así es que tengamos cuidado con todo esto. Hermano Tony, ¿qué le parece a usted el hecho que diga acá que Satanás, así como representa falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos,
también la conducta de los mensajeros, la falsea. Sí. Es algo que entre nosotros le llamamos hipocresía, porque eso es lo que hace un hipócrita. El hipócrita, como decimos, tira la piedra y luego dice que él no la tiró, que el otro se la tiró a él. Eso es lo que hace Satanás. Todo lo que él es, se lo está poniendo que es Cristo Jesús, cuando él es el que está haciendo todo eso. Desgraciadamente, nosotros a veces inconscientemente estamos cayendo en esa trampa también, de que nosotros nos ponemos a acusar a otros sin antes pensar en lo que estamos haciendo cuando nosotros somos los causantes tal vez de aquello. Hermanos y hermanas, yo quisiera que ustedes se fijaran en quiénes son los que están estropeando el reino, en quiénes son los que están aquí buscando que ese reino no se edifique, que ese reino no crezca y que están buscando que comiencen a tener problemas con el Salvador. Miren ustedes quiénes son, los fariseos. Sí. ¿Quiénes eran los fariseos? Los líderes religiosos, los que sabían de Biblia, los pastores, hermanos, de la iglesia de aquel tiempo. Ellos están tratando de fanáticos a los primeros súbditos del reino, están falseando la conducta de los mensajeros que están prácticamente ya entrando al reino. ¿Y yo por qué estoy haciendo ver esto? Porque estamos viviendo en un tiempo donde la historia se está repitiendo. Hoy los pastores también del Israel moderno son los que están llamando fanáticos a los predicadores de sostén propio, a los que independientes de la organización se atreven a decir la verdad. No los bajan de fanáticos, de alarmistas y de extremistas. Y más bien, hasta en el púlpito le dicen a los hermanos, cuidado con hacerse ustedes fanáticos como lo están haciendo esos. Y empiezan a mencionar los nombres de los líderes que están llevando adelante la obra. Miren, hermanos, nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo en esto de los cambios que hay que hacer. Cambios en la vestimenta, cambios en la alimentación, cambios, hermanos, en la forma de cómo ver la obra del Señor, cambios en la manera de cómo adorar. Hermanos, cambios obrados por el Espíritu Santo que induzcan a una reforma en muchas cosas. Si eso te dicen que eres fanático por eso, si los pastores te dicen que eres un fanático, hermanos, simplemente estás experimentando lo mismo que experimentó Jesús, los discípulos, Juan, los discípulos, cuando ese reino estaba llegando. Nosotros miramos que en el reino del Señor los mismos pastores lo estropean, los mismos pastores lo perjudican, los mismos pastores buscan que los súbditos sean vistos así, de menos, de una manera despectiva. El Señor está claramente, entonces, por eso en el versículo de memoria que leímos les dice, es que el reino mío es diferente a lo que ustedes piensan. Y bueno, hermano Tony, ¿cómo aprovechó Jesús esta oportunidad para entonces hablarles de lo que le pasaría a él como rey y por la razón de que no estaban ayunando? Sí, los versículos 19 y 20 de allí de Marcos 2, dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces aquellos días ayunarán. Aquí el Señor está aprovechando a decirles algo que era difícil que entendieran ellos, porque el Señor Jesús les está hablando espiritualmente. Mientras estaba el Señor con él, que era el esposo, mientras hay, como lo veníamos comentando, mientras hay una boda, ¿quién ayuna en una boda? Exacto. La falta de respeto sería que los convidados no aceptan la comidita que les han preparado. Pero dice, vendrá el día en que el esposo le será quitado, hablando de su muerte, hablando de la muerte del Señor Jesús, ¿verdad? Y entonces ayunarán. Era por lo que iban a pasar ellos, como dice aquí en... no me estoy adelantando ya al comentario. No, hágalo, que dice de aquí, una vez sí. Dice así,
Allí mismo el deseo de todas las gentes, la página 243, dice: las palabras de Cristo habían evocado un cuadro brillante, pero lo cruzaba una densa sombra que solamente su ojo discernía. O sea que él estaba enunciando lo que iba a venir sobre él, que un día les iba a ser quitado y ellos iban a tener ese ayuno, no iban a tener ese gozo que tenían con el Señor. Pero trayéndolo a nuestro tiempo, también está a punto de llegar ese tiempo, el cual dice que andarán errantes de mar a mar, es con hambre y no de pan, y sed y no de agua, sino de escuchar la palabra del Señor. Y si no nos ponemos a escudriñar ahorita nosotros, puede ser que esto nos acontezca, hermanos. Vamos a tener hambre de que alguien nos hable las verdades que ahorita estamos rechazando. Oh, yo no escucho, como decía el pastor, yo no escucho a ese porque ese nomás nos está juzgando, nomás nos está haciendo sentir mal, no nos habla de amor, no nos habla, y siempre ponemos cosas que nos impiden venir a los pies del Señor y escuchar la verdad que es para nosotros hoy en día. Y si no hacemos caso, tal vez el día de mañana andemos, como dice la palabra del Señor, buscando el alimento, buscando el pan o el agua, porque tenemos hambre de la palabra de Dios y no la vamos a hallar. Pero hermano Carmelo, ¿qué quiso decir Jesús en ese versículo 20 cuando dice: pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán? ¿De qué esposo estaba hablando el Señor y en qué consistía eso de que sería quitado? Bueno, un comentario, ¿verdad? Porque estos dos versículos, tanto el 19 y el 20, a mí me llamaron la atención. El 19, porque está hablando de una boda, donde el esposo está allí, los convidados, ¿verdad? Pues como estaban comentando ellos, ¿verdad? Todo es felicidad, hermanos. Todo es para bienes, para los recién casados, ¿verdad? Todo es, aún Juan, ¿verdad? El profeta, Juan el Bautista, ¿verdad? En San Juan 3:29, habla allí, fíjense lo que dice San Juan 3:29, dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está en pie y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo es cumplido. Aún Juan, sabiendo que el esposo ya estaba ahí, él se gozaba en poder dar las buenas nuevas, ¿verdad? Y nosotros también, hermanos, nosotros hoy en día, ¿verdad? Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, es el esposo el que está con nosotros y nosotros por eso damos las buenas nuevas y no nos enfrascamos en teoría, no nos enfrascamos en discusiones tratando de poner o minimizar, ¿verdad?, la palabra de Dios o el evangelio, ¿verdad?, sino al contrario, a darle, ¿verdad?, porque si Jesús está con nosotros, porque van a llegar días, por ejemplo, cuando les llegaron a los discípulos después, ¿verdad?, de la ascensión de Jesús, llegaron que estuvieron 10 días en el aposento alto, unánime, juntos y en oración y en ayuno. Así van a llegar esos días y no muy lejos están ya, hermanos, de que nosotros también vamos a tener que ayunar, ¿verdad? Cuando ya las cosas estén llegando a su fin, entonces sí van a ser los momentos más difíciles para nosotros. Pero el cuadro 20, ¿verdad? Nos lo dice como está diciendo aquí el siervo, ¿verdad? Precisamente Jesús estaba prediciendo ya lo que le venía encima, ¿verdad? Y lo que le vienen a sus discípulos en los últimos días de esta historia también. Así es que ya estaba profetizado que aquellos días, ¿verdad?, van a ser difíciles. Así es, mis hermanos, nosotros hemos llegado entonces al final de la lección de este día, con este énfasis de lo que es el reino, de lo que le pasa al rey, y cómo, hermanos, en medio de estas circunstancias, pues uno se ve de alguna manera identificado. Miren, yo quisiera decirles de que nos mantengamos firmes en el reino de Cristo. Amén. Que nos mantengamos firmes, hermanos, obedeciendo a nuestro Rey, a Jesús, que nos mantengamos leales a nuestro Rey, que todo lo que este reino demande, hermanos, nosotros busquemos cumplirlo, aunque eso implique oposición, aunque eso implique persecución. Jesús, aquí en estas palabras, es el esposo que les sería quitado. Es decir, en el reino de Cristo el rey sería quitado, pero la palabra quitado en el griego es
significa arrebatado con violencia. Y efectivamente, así fue el Señor, ¿verdad? Quitado de este mundo, arrebatado con violencia, así el Señor, hermanos, sufría. En los primeros, digamos, capítulos aquí de Marcos nos está diciendo que el reino del Señor consiste en eso. Ahora, no estamos aquí, y quiero aclararlo, dando una impresión de que no creemos en el ayuno, o como que el ayuno no sirva de nada. No estamos para nada dando esa indicación. Creemos que el ayuno es una práctica que debe ser hecha, pero basada en una necesidad espiritual y como un acto de buscar más de corazón al Señor, pero que no se convierta tampoco eso en una tradición farisaica, porque allí estaríamos haciendo que el reino esté supeditado a una tradición farisaica donde el que no la practica, entonces se le cuestiona el hecho de que sea un verdadero súbdito. No, el reino de Dios no está basado en tradiciones. La práctica del ayuno es una forma de abstenerse de alimentos sólidos, para buscar que el cuerpo, la mente, todo el ser se dediquen a meditar más en Dios. Amén. A tener un encuentro con el Señor, y que esté completamente desprovisto de esa carga muchas veces que tiene el cerebro por los alimentos que se consumen, muchas veces pesados, y que de esa manera pueda captar, pueda discernir mejor su relación con el Señor. En ese sentido, nosotros promovemos también que sí lo hagamos, pero sin caer en esas reglas, en esos fariseísmos, porque allí estaríamos haciendo lo mismo que hicieron los fariseos. De manera que, apartándonos un poquito del tema del ayuno, porque el tema es en sí el reino, termino diciéndoles, gloria a Dios, porque estamos en el reino de Jesús. Amén. Estamos en el reino de su gracia, lo estamos disfrutando y lo vamos a ver ya esta semana, pero gloria a Dios también porque nuestro Rey, hermanos, nos amó tanto que murió por nosotros. Nuestro Rey nos amó tanto que por nosotros, sus súbditos, dejó que fuera quitado violentamente a cambio de que nosotros podamos un día disfrutar el reino de la gloria. Me estoy adelantando, por supuesto, en los temas, pero quiero dejarlo como base. Siempre me gusta dejar una base en el primer día de la lección. Vamos a orar y darle gracias al Señor. Amén. Por nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Padre nuestro, te agradecemos porque el reino tuyo nos alcanzó. Este reino, Padre, en el cual tú moriste por nosotros, en el cual tú diste la vida a cambio de que podamos mantenernos en un reino eterno, inconmovible. Ese reino, Señor, que será glorioso. Oh Padre, queremos agradecerte por eso y te suplicamos que podamos mantenernos este día y todos los días que nos quedan de vida fieles en este reino, sí, como súbditos leales, como súbditos que te aman, porque no cabe duda, Señor, que tú forjaste este reino con sangre, tú forjaste este reino con la vida tuya, oh Padre, de manera que queremos suplicarte que nos ayudes a mantenernos siempre en Él y nunca salirnos de Él, mantenernos, Señor, siempre sirviéndote a ti. Sé tú, oh Señor, este día y todos los días nuestro único Rey, y que de este reino, Señor, nosotros lo disfrutemos todo el tiempo. Amén. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.